Saludos, estimados estudiantes. En esta semana veremos el momento de fuerza. Problematización. ¿Cómo es posible que el edificio Capital Gate de Emiratos Árabes, 4 veces más inclinado que la Torre de Pisa, no vuelque? Entonces, ¿cómo generamos, verdad, que el movimiento de rotación se anule en este sistema, en este edificio? Es lo que veremos en esta sesión. Saberes previos. ¿Cómo cuantificas la capacidad de una fuerza para ejercer un giro? ¿Qué entiendes por cuerpo rígido? ¿Qué es el equilibrio? Entonces, semanas pasadas hemos visto la definición de equilibrio, pero vimos un equilibrio de traslación, considerando que nuestro sistema se podía considerar como una partícula puntual. Entonces, en esta semana vamos a definir lo que es un cuerpo rígido. Pero te adelanto que corresponde, ¿verdad?, a un sistema, a un conjunto de partículas en los cuales la distancia relativa entre partículas se mantiene constante. ¿Cómo cuantificas la capacidad de una fuerza para ejercer un giro? Entonces veremos cuál sería esa magnitud para cuantificar un giro. Logro. Al finalizar la sesión, el estudiante resuelve problemas de equilibrio de cuerpos rígidos, conociendo los diferentes tipos de reacciones de apoyo y aplicando las condiciones de equilibrio, presentando la solución siguiendo una secuencia lógica, práctica y ordenada. Momento de fuerza o torque. Es el efecto giratorio que genera una fuerza cuando se aplica sobre un punto determinado de un cuerpo rígido. Ejemplos. Vemos entonces que el efecto de aplicar una fuerza sería básicamente el que se abre la puerta. Aplicamos un momento de fuerza, el efecto, entonces observaríamos que la puerta se abre. Vemos que al aplicar una fuerza, entonces en este caso, el efecto que nosotros observaríamos es que el perno terminaría siendo ajustado. En este sistema veremos de que el grifo se abrirá. Elementos de un momento de fuerza. Para reconocer un momento de fuerza o torque, debemos observar sus elementos, los cuales son los siguientes: centro de rotación, vector de posición y fuerza. Entonces, será importante que nosotros identifiquemos estos tres elementos. En este sistema, por ejemplo, podemos nosotros observar un centro de rotación, también un vector posición y también un vector fuerza. Entonces, según cómo está orientada la fuerza, nosotros podemos producir un momento de fuerza y ver un efecto de giro. Representación matemática. Para el cálculo cuantitativo del torque, necesitamos multiplicar vectorialmente el vector posición con la fuerza aplicada al punto. Observamos que en ese plano tenemos nuestros tres elementos del momento de fuerza: punto de rotación, vector posición y el vector fuerza. También notamos que hay un ángulo, θ, entre el vector fuerza y el vector posición. Notar que cuando nosotros calculamos el vector momento, nosotros tendríamos un vector, ¿no?, perpendicular al plano donde se encuentran estos elementos. Ahora, vector torque. El torque o el vector torque nosotros lo podemos encontrar multiplicando vectorialmente el vector posición y el vector fuerza. Para ello utilizamos los determinantes. En la primera fila colocamos I, J y K, que son los vectores unitarios, los ejes coordenados. En la segunda fila colocamos las componentes del vector posición y en la tercera fila colocamos las componentes del vector fuerza. Módulo del vector torque. Entonces, para calcular el módulo del vector torque, podemos utilizar la siguiente expresión. El módulo del torque será igual al módulo del vector posición por el módulo del vector fuerza por el seno del ángulo que forman estos vectores. Representación matemática. Vemos un ejemplo. Se aplica una fuerza de tracción T de 10 kN al cable en la parte superior del mástil rígido en A y unido al piso en B. A.
determine el torque de T respecto de O. B, determine M sub Z en relación con el eje Z que pasa por la base O. Considere la fuerza 5.66 I menos 7.07 J más 4.24 K. Bien, medido en kilonewton. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer es identificar nuestro punto de giro. Aquí estaría nuestro punto de giro, el punto O. Luego, enseguida, lo que debemos hacer es dibujar nuestro vector posición y lo vamos a dibujar. Ahí estaría nuestro vector posición. Notar que este vector posición es paralelo al eje Y, por lo tanto tendrá una sola componente en Y. Bien, entonces ahora vamos a dibujar o vamos a aclarar el vector fuerza que me está indicando. Lo tenemos ahí. Bien, entonces, para calcular este torque, primero recuerda entonces que nosotros colocamos dentro los determinantes y J y K, siempre. Enseguida, ¿verdad? En esta segunda fila, lo que vamos a hacer es colocar las componentes del vector posición. En este caso, nada más tendríamos 15. 0 en X, 0 en Z. En esta última fila, colocaríamos las componentes de nuestro vector fuerza. 5.66 menos 7.07 y 4.24, tal como lo tenemos. Bien. Una vez que nosotros hemos colocado nuestros elementos en el determinante, multiplicamos y nos sale que el torque es igual a 63.6 I menos 84.9 K. Ahora, para calcular M sub Z, que me está haciendo mención a una componente del vector torque, sería básicamente menos 84.9 kilonewton por metro. Bien, vamos a seguir. Cálculo de momento de fuerza. Para calcular fácilmente el torque, debemos procurar trabajar con vectores fuerza F y posición D, de tal manera que ambos sean perpendiculares. Debe cumplirse esta condición, el torque o momento de fuerza puede calcularse multiplicando la distancia y la fuerza. Bien, entonces podemos tener estos siguientes puntos, ¿verdad? Eje de giro o punto de rotación, por lo tanto, nuestro vector fuerza lo observamos, trazamos una línea de acción y esta sería la distancia necesaria para poder nosotros calcular el momento. Lo mismo aquí, ¿no? Entonces van a ser importantes las líneas de acción. Entonces, una vez que nosotros calculamos nuestros torques, lo que tenemos que considerar también es, ¿verdad?, los signos que van a tener cada uno de ellos. Si el sentido de giro es antihorario, consideramos nosotros un signo positivo. Si nuestro sentido de giro es horario, consideramos un signo negativo. Cálculo de momento de fuerza, vemos un ejemplo. La figura representa la fuerza aplicada verticalmente sobre una llave por un operario que intenta desenroscar una de las tuercas que fija una rueda. A. ¿Qué magnitud tiene el torque generado por la fuerza F 400 newtons? B. ¿Qué sentido de giro tendría la tuerca en el ejemplo? Entonces, ubicamos nuestro eje de giro o nuestro punto de rotación. Aquí lo tenemos nuestro punto de rotación, ¿de acuerdo? Ahora, lo que nosotros necesitamos es definir la distancia. Esta sería la distancia, ¿cierto?, perpendicular a la línea de acción. Por lo tanto, determinamos fuerza, que sería 400, multiplicado por el brazo palanca, que tendríamos 0.15. Entonces nos estaría saliendo 60 newton por metro. B. ¿Qué sentido de giro tendría la tuerca en el ejemplo? Tendría un sentido, como estamos observando, antihorario. Bien, borramos todos los dibujos, entonces vamos a continuar. ¿Qué fuerzas no producen momento de fuerza? Vemos aquí lo siguiente.
Existen muchos casos donde algunas fuerzas, en lugar de generar giro, solo producen compresión, tracción o desplazamiento. Por ejemplo, las siguientes fuerzas. Observamos esas fuerzas que están ahí. Las fuerzas, al pasar por el soporte, no generan torque o giro en la motocicleta. Ejemplo, por el método escalar, determina el momento resultante producido por las fuerzas mostradas sobre el apoyo A de la viga. Entonces, con respecto al punto A, se calculará este momento resultante. Aquí está nuestro punto A, nuestro punto de giro. Bien. Entonces, lo que nosotros necesitamos es ver brazos de palanca y fuerzas. Entonces, tendríamos momento con respecto a, ¿ya? Sería igual 20 multiplicado por el brazo de palanca, que sería 2. El sentido de giro sería horario, ¿cierto? Horario. Entonces, por lo tanto, tenemos un signo negativo. Continuamos. Este brazo de palanca, ¿ya?, corresponde a un vector fuerza en esa dirección. Y cuando multiplicamos esta componente, que sería 9 kilonewtons, por su brazo de palanca, tendría un signo positivo debido a que al giro sería antihorario. Para el siguiente momento, que sería con esta fuerza, nosotros multiplicamos, ¿verdad?, el brazo de palanca, que sería esta distancia, sería 2 multiplicado por esta componente, que valdría 12. Y el sentido de giro tendría un sentido horario, por lo tanto negativo. Entonces nos está saliendo que el momento con respecto a corresponde a menos 10 kilonewton por metro. Bien, borramos los dibujos, seguimos. Ejemplo, un perfil de acero voladizo, ¿ya?, o de acero para voladizo, de 3 metros, está pivoteada con el muro en A, como indica la figura. Por método vectorial, determine el momento producido por la fuerza de 4 kilonewtons alrededor del punto A, si forma un ángulo de 45 grados. Entonces, aquí estaría nuestro eje de giro, aquí lo tenemos, o nuestro punto, ¿cierto?, de rotación, ahí lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Ubicamos nuestro vector posición. Desde el punto A lo ubicamos hasta el vector fuerza. A ver, déjeme colocar ese vector posición, ahí lo tenemos. Entonces, ese vector fuerza nosotros, este vector fuerza lo vamos a utilizar. Por el momento vamos con el vector posición. Ese vector posición nosotros podemos descomponerlo de esta manera, ¿verdad? Una componente en este sentido, ¿cierto?, y otra componente en este sentido. Por lo tanto, al momento de utilizar el determinante, ya sabemos nosotros que primero I, J y K, segundo, colocamos las componentes, ¿ya?, de nuestro vector posición, que sería 3 en X, menos 0.45 en Y en K sería 0. Enseguida lo que tenemos nosotros que hacer es descomponer este vector fuerza que tenemos aquí. Entonces, vamos a descomponerlo entonces. ¿Y qué es lo que tendríamos nosotros? Tendríamos que en el eje X, ¿de acuerdo?, tendríamos 4 multiplicado por el coseno de 45. Tendríamos 2.85. Ahora, para el eje Y tendríamos nosotros menos 2.83. Y entonces para acá no tendríamos ninguna componente. Y lo tendríamos ahí. El torque sería igual a menos 7.21 K multiplicado, ¿cierto?, por sus unidades. Kilonewton por metro. Borramos. Entonces vamos a ver. Equilibrio de cuerpo rígido. La mayoría de cuerpos que observamos a nuestro alrededor son por lo general cuerpos rígidos, es decir, cuerpos que no cambian de dimensiones, y en ese sentido, muchas de esas dimensiones, combinadas con algunas fuerzas, producen momentos de fuerzas que muchas veces tienen que estar en equilibrio. Bien, entonces observamos nosotros esa fotografía. En esa fotografía, si nosotros podemos observar
los tres elementos del momento de fuerza, es probable que puedan generarse giros. Por ejemplo, vemos vector posición, vector fuerza, podría, y punto de rotación podrían generar, ¿cierto?, un giro. Lo mismo en ese punto, ¿verdad? Entonces, va a ser importante que nosotros definamos o sepamos realmente si nuestro cuerpo rígido está en equilibrio o no, o cuál sería la fuerza que de repente a considerar para que nuestro sistema se encuentre en equilibrio. Bien, seguimos. Equilibrio de cuerpo rígido. Un cuerpo rígido está en equilibrio si se cumple la primera condición de equilibrio y la segunda condición de equilibrio. Para la segunda condición de equilibrio, nosotros tenemos, ¿verdad?, que la sumatoria de momentos debe ser igual a cero, y para la primera condición de equilibrio, si trabajamos en el plano, sería que la sumatoria de fuerzas con respecto al eje X igual a cero y la sumatoria de fuerzas con respecto al eje Y igual a cero. Bien. Reacciones y soportes en cuerpos rígidos. Entonces, según los elementos, ¿verdad?, a considerar en este tipo de apoyos, por ejemplo, tenemos soporte fijo inclinado en una armadura de puente, soporte móvil y columna empotrada en el suelo como soporte de puente. Tenemos que saber dibujar las fuerzas que estarían actuando en esos puntos de apoyo. Para eso tenemos la siguiente tabla. Tabla de diferentes soportes, apoyos y sus reacciones. Entonces, si nosotros observamos, ¿verdad?, que tenemos un elemento, ¿no?, pero este elemento está apoyado sobre rodillos o patines o algún balancín o alguna superficie sin fricción, lo que nosotros tendríamos nada más sería una fuerza totalmente vertical. Si nuestro elemento está de repente suspendido, ¿verdad?, a través de un cable o un eslabón, nosotros podemos dibujar un vector fuerza a lo largo del eslabón o a lo largo del cable. Si nuestro elemento está articulado o si se encuentra sobre una superficie rugosa, entonces nosotros podríamos dibujar nuestro vector fuerza con cierta orientación, ¿verdad?, o utilizar sus componentes perpendiculares. En ambos casos tenemos dos incógnitas. Si nuestro elemento, ¿cierto?, el cual estamos estudiando, se encuentra empotrado, es decir, un apoyo fijo, entonces nosotros tendríamos tres incógnitas. Por ejemplo, el momento, que no sabemos cuánto sería, la magnitud, el ángulo o las componentes y el momento. Ejemplo, determine las fuerzas que se producen en el soporte o de empotramiento para sostener y mantener en equilibrio la tubería que es sometida a las fuerzas mostradas en la figura. Bien, entonces, lo primero que hacemos es un diagrama de cuerpo libre y utilizamos de la tabla, nos damos cuenta, ¿verdad?, que este punto, ¿cierto?, está fijo y por lo tanto tendría dos componentes, horizontal y una vertical, y además un momento que es desconocido. Lo que vamos a hacer primero es utilizar la segunda condición de equilibrio para poder calcular cuánto sería ese momento. Entonces decimos, este momento desconocido, ¿ya?, ahora tendremos nosotros que sumar los momentos generados por cada una de las fuerzas. Entonces tendríamos nosotros aquí 1 por 600 negativo. Luego tendríamos nosotros, acá tendríamos 3 más 2.5 por el coseno de 45 por 500. Esto tendría un signo positivo debido a la orientación que observamos. Luego tendríamos esta distancia, tendríamos nosotros 2.5 por el seno de 45 por 300, ¿verdad? Esto sería un sentido horario, por lo tanto sería negativo. Despejamos nuestro momento y nos estaría saliendo que tiene un valor, ¿cierto?, o de 1253.55 newton por metro. Ese signo negativo que nos ha salido ahí indicaría que realmente no es el sentido que nosotros hemos considerado, sino es básicamente tendría un sentido contrario, ¿de acuerdo?, al que nosotros hemos supuesto.
Bien, entonces ahora lo que hacemos es sumatoria de fuerzas con respecto al eje X igual a 0. En este caso, O sub X más 300 igual a 0, O sub X nos sale que es igual a menos 300. ¿Eso qué significa? Que la fuerza o el sentido que nosotros hemos utilizado realmente no sería ello, ¿no? Sino sería un sentido contrario, ¿verdad? Contrario. Recordar sentido contrario si es que nos salen los signos negativos. ¿De acuerdo? Ahora, sumatoria de fuerzas paralelas al eje Y igual a 0. ¿Qué es lo que nosotros tendríamos? Tendríamos O sub Y menos 600 más 500 igual a 0. Nos estaría saliendo que O sub Y es igual a 100. ¿Esto qué quiere decir? Que el sentido que nosotros hemos supuesto es un sentido, pues, correcto, ¿no? Que coincide. Bien, vamos a borrar esto. Y vamos a continuar. Ejemplo. Determina la tensión presente en el cable y las componentes de reacción horizontal y vertical del pasador A. La polea en D no tiene fricción y la bolsa pesa 80 newtons. Bien, entonces, según la tabla, vemos que esta articulación tiene dos componentes, ¿verdad? A sub y A sub X. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahora, esta es una cuerda, aquí se produce una tensión que lo vamos a denominar BD. Como es la misma cuerda, también sería una tensión BD. Y lo que hacemos es entonces sumatoria, ¿sí? Sumatoria de momentos respecto al punto A. Tendríamos entonces 2 que multiplica a BD. Como el sentido sería antihorario, entonces positivo. Seguimos. 2 y 2 sería 4, que multiplica a esta componente. Esta componente es 4 quintos por BD. ¿Bien? Menos 5.5 por 80. 80 que es el peso y menos porque el sentido de giro pues sería horario. Entonces, BD nos resulta 84.62 newtons. ¿Bien? Ahora, equilibrio en el eje Y. Sumatoria de fuerzas paralelas al eje Y igual a 0. ¿Cuáles son esas fuerzas paralelas al eje Y? Por ejemplo, recuerda esta, recuerda esta, ¿cierto? Escribimos esas fuerzas y despejamos A sub Y. Entonces, nos está saliendo que A sub Y es igual a menos 72.32 newtons. Ya sabes lo que significa, ¿verdad? Significaría que realmente A sub Y está apuntando hacia abajo, ¿verdad? Seguimos. Sumatoria de fuerzas paralelas al eje X igual a 0. Entonces tendríamos que A sub X menos la componente, ¿sí? Tenemos ahí la componente horizontal, que sería 3 quintos de 84.62, nos estaría saliendo que A sub X es igual a 50.772 newtons. Bien. Entonces, vamos a continuar. Armadura simple. Están diseñadas para soportar cargas y por lo general son estructuras estacionarias que están totalmente restringidas. Parte del análisis de una armadura es determinar las fuerzas internas en cada uno de sus elementos, así como en sus soportes o apoyos, los cuales pueden ser resueltos utilizando las condiciones de equilibrio. Bien. Ejemplo. Con las condiciones de equilibrio determine las fuerzas en los soportes mostrado en la figura. Bien, entonces tenemos ahí nosotros un soporte que nosotros podemos, ¿cierto?, trabajarlo como un cuerpo rígido. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Todo esto sería nuestro cuerpo rígido. Observad, todo esto sería nuestro cuerpo rígido. No es deformable. Según los tipos de apoyo, nosotros dibujamos nuestras fuerzas. Ahora lo que nosotros hacemos es sumatoria de momentos con respecto al punto D. ¿Qué es lo que nosotros tendríamos? Observar. Con respecto al punto D, tendríamos esta fuerza y su brazo de palanca. Y el sentido de giro sería horario. Tendríamos menos 16 por 693. Seguimos. Ahora, 21,
¿sí? Que sería toda esta distancia multiplicado por E sub y. El signo positivo es debido a que sería un sentido antihorario. Entonces, E sub y sería igual a 528 libras. ¿Qué es lo que hacemos de manera inmediata? Ahora, aplicamos sumatoria de fuerzas paralelas al eje Y igual a 0. D sub Y, observa acá, D sub Y más 528, ¿sí? Que es la fuerza que acabamos nosotros de determinar, menos 693. Esto debe ser igual a 0. D sub Y nos está saliendo 165 newtons. Ahora, evidentemente, D sub X tiene un valor de 0, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros aplicamos tanto la primera condición de equilibrio como la segunda condición de equilibrio para poder calcular lo que se nos está pidiendo. Bien, continuamos. Determine las reacciones en los apoyos de estructura mostrada. Miren lo siguiente. Entonces, ya sabemos que nosotros dibujamos, ¿verdad?, estas fuerzas en los apoyos según ese tipo de apoyos. Lo que vamos a hacer entonces es aplicar momentos respecto al punto A. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tendríamos aquí? Tendríamos esta fuerza F sub Y multiplicado por este brazo de palanca y como el sentido sería horario, tendríamos entonces negativo. Seguimos entonces, 40 por su brazo de palanca, que sería nuevamente, en este caso tendría, ¿no? Es paralelo al anterior, sería 2 por 40, el signo positivo, porque hemos indicado, ¿verdad?, en este caso que sería un sentido antihorario. Seguimos. Ahora tendríamos 30 multiplicado por el brazo de palanca, que sería toda esta distancia, 30 multiplicado por 3, y el sentido sería antihorario, positivo. Seguimos. 40 multiplicado con el brazo de palanca, que sería 1.5, y el sentido que también sería antihorario. Despejamos F sub y eso sería igual a 57.5 kilonewtons. Bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aplicamos condición de equilibrio, pero en el eje Y. Tendríamos entonces F sub Y menos 40 menos 50 más A sub Y igual a 0. Despejamos A sub y nos está saliendo 32.5 kilonewtons. Ahora, sumatoria de fuerzas paralelas al eje X igual a 0. ¿Cuáles son las fuerzas? Esta otra, ¿verdad? Y esta otra que es nuestra incógnita. Entonces despejamos las X y nos estaría quedando que A sub X es igual a 70 kilonewtons. Bien, entonces hemos nosotros trabajado, ¿verdad?, con las dos condiciones de equilibrio, ¿verdad? Equilibrio de traslación y equilibrio de rotación. Bien, entonces ahora vamos a borrar los dibujos. Lo siguiente. Entonces, como futuro arquitecto, es importante evaluar la estabilidad de un edificio o armadura. O ese análisis de trabajo del ingeniero civil. ¿Qué dices? Observa un cuerpo rígido a tu alrededor y analiza de qué manera puedes aplicar las condiciones de equilibrio. Bien, siempre es importante ya revisar y tener un libro siempre a la mano para sus consultas. Ustedes pueden encontrarlos en la biblioteca de la universidad, ¿verdad? La biblioteca virtual. Hasta otra siguiente oportunidad. Nos vemos en la sesión de clase, jóvenes. Saludos.